formada en la Universidad Autónoma Nacional de México. Ella además tiene una maestría en Administración, concentración de alta dirección en CETIS Universidad. Además, ella es actualmente investigador asociado en el HGR 20 en Tijuana y es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina y Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. Y el tema a impartir por ella es la utilización de tecnología inalámbrica en abordaje integral del paciente con diabetes mellitus, experiencia del proyecto Dulce Wireless Tijuana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta con la invitación, agradezco mucho al colegio el que me hayan hecho el honor de invitarme. La formación del Colegio de Médicos Familiares aquí en Mexicali era un sueño. Varios de los médicos familiares que viven aquí en Mexicali fueron formados en aulas tijuanenses, en la UMF número 27, y yo recuerdo mucho que se hablaba de este sueño de conformar este colegio, y la verdad es que para mí es un gran gusto ver que no únicamente lo hayan formado, sino que esté muy activo, y el ver un aula llena a estas horas, que sé que están cansados, la verdad es que pues un reconocimiento para el colegio y para cada uno de sus miembros. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Les voy a presentar un proyecto que se realizó en la UMF número 27, que se llama Proyecto Dulce Wireless Tijuana. Vamos a como se trató esto de un programa específicamente de diabetes, yo me imagino que ya otros ponentes previos han de haber hablado de aspectos epidemiológicos, de definiciones, etcétera, ¿no? Entonces quizás esto a lo mejor es importante que... pero ¿dónde está el señalador? ¿Para el señalador? Perfecto. Ok. Bueno, como definición nada más, ¿no? Pues que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por tener concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Esto debido a que hay una deficiencia parcial en la producción o acción de la insulina. Vemos la fisiopatología. Aquí muy importantemente vemos los factores de riesgo que ahí están, de estos que nos estuvieron hablando desde diferentes puntos de vista, de estos aspectos multidisciplinarios que no alcancé a escuchar todas las ponencias, pero lo poco que escuché el día de hoy se traduce en esto, ¿no? Hay factores de riesgo que están presentes en los individuos y que si aparte se conjuntan y con estilos de vida poco saludables, pues nos van a llevar a que estemos poniendo al páncreas pues a mucha exigencia, ¿no? Con la cantidad de glucosa a lo que lo estamos sometiendo, y cómo es la respuesta de la insulina a ese incremento de la glucosa, cada soda que nos tomamos, ¿no? Cada jugo, esos jugos verdes, ¿no? Que son muy saludables, y luego vemos la cantidad de gramos de glucosa que tienen, ¿sí? No voy a decir marcas, pero luego de repente te dicen, ay, es que no tomes soda. Pues es que a veces que es mejor que se tome una soda. Que hay unos jugos verdes que yo he visto, lean las etiquetas, tiene una cantidad de gramos de glucosa. Entonces imagínense los picos, ¿no? de glucemia, y el pobre páncreas ahí está, secreta y secreta insulina, hasta que dice, ya no puedo, ¿no? Entonces empezamos a tener alteraciones de la glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa, ¿sí? Y sigue pasando el tiempo, seguimos con esos mismos estilos de vida que no son los adecuados, hasta que llega un momento en que dice el páncreas, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y entonces se nos manifiesta la enfermedad. Pero para cuando se nos manifiesta la enfermedad, pues han pasado muchos años. Entonces cuando estamos haciendo el diagnóstico, es la puntita del iceberg de todo lo que estuvo abajo, si nos vamos 10 años atrás o 15 años atrás. De tal manera que nuestros pacientes han estado sometidos a la hiperglucemia por muchísimos años. Entonces, hacemos el diagnóstico de diabetes, en donde hasta el paletero de la esquina le dice, oye compadre, ¿por qué tú traes diabetes? ¿Sí o no? Hasta el paletero, es diagnóstico de camión, pues, ¿no?
los ven todos deshidratados, ya, ¿sí? Que están en un verdadero descontrol, y es cuando llegan con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que una parte muy importante va a llegar con complicaciones crónicas, con retinopatía, con algún grado de nefropatía, ¿sí? O con alteraciones a nivel neurológico. Bueno, entonces, pues un poquitito, no sé si vieron estas imágenes que pertenecen a la Federación Internacional de Diabetes, ¿sí las vieron? ¿Cómo están? Es la prevalencia de diabetes en el mundo por zonas, ya no para ponerlas por países, porque pues todos los países prácticamente tienen una carga de la enfermedad espantosa. Entonces lo que hizo la Federación Internacional de Diabetes es que lo divide por regiones. Nosotros estamos aquí en la región de Norteamérica con 37 millones, ¿sí? África es la región que tiene una menor prevalencia de diabetes. Sudamérica, perdón, no es prevalencia, son millones de personas, ¿ok? Pero miren aquí, esta parte representa a la parte de Asia, el sudeste de Asia. Está Asia, Pakistán, 72 millones de personas viven con diabetes allí. Pero luego, ¿qué me dicen de esta parte de Oceanía? ¿Sí? Con 138 millones de personas. Esto fue para el 2013. Entonces tenemos para el 2013 382 millones de personas con diabetes en el mundo. Entonces eso representa una carga para los países, para la sociedad, para las familias y obviamente para el individuo. ¿Y qué me dicen de los sistemas de salud? Pues díganme si van a ser suficientes para poder atender la cantidad de pacientes. De veras es una epidemia global. La diabetes, el atenderla de una manera adecuada es una cuestión de seguridad nacional, chicos. Yo veo aquí mucho médico familiar muy joven. A ustedes les va a tocar esa exigencia en los siguientes 20, 30 años si no hacemos algo diferente a lo que hemos estado haciendo como sistema de salud. Tendremos que cuestionarnos seriamente cómo yo atiendo a mis pacientes con diabetes. Y ya nos lo decía Lupita aquí, si nuestro paciente no conoce el significado de su enfermedad, por más que le digamos al paciente, no va a servir. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de los que estamos aquí trabajamos en una institución, ¿verdad? En una institución de seguridad social, ¿ok? No tenemos psicólogos para abordar a estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Culpamos a la institución, es que aquí donde yo trabajo no tienen psicólogo, y yo fui a un congreso y ya me dijeron, y les voy a traer a Lupita para que les digan que tienen que contratar más psicólogos. Y entonces, como tengo a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces yo me limpio, me lavo las manos, ¿verdad? Porque me genera mucha frustración. Entonces nosotros también tenemos sentimientos como médicos y nos frustramos nos frustramos porque nuestra institución no tiene todo este equipo multidisciplinario que debería de abordar a los pacientes. Nos frustramos porque quizás no tenemos hemoglobina glucosilada para solicitarla, porque a lo mejor no hay insulina glargina, porque X, y es puro frustrarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el paciente y pues lo ataco, lo trato mal, ¿sí? Entonces, muchas veces yo no digo que así sea todo de ninguna manera, pero eso puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no estamos haciendo nada diferente y lo único que estamos contribuyendo es que se incremente estos 382 millones de personas con diabetes. Un poquitito más de epidemiología. Miren, 1 de cada 11 pacientes tiene diabetes actualmente. De cada 11 personas, no pacientes, personas, ¿sí? El 12% del gasto mundial en salud se destina a la diabetes. Nada más y nada menos que, no veo bien, 675 billones. Esto está en dólares. ¿Ok? Bueno, las mujeres con diabetes, con gestantes,
con diabetes gestacional pues no se salvan y es un problema, pero miren, 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado, ¿sí? Por problemas de diabetes gestacional, ¿no? Algo gravísimo, 46.5% de los adultos con diabetes no los tenemos diagnosticados. Entonces nos quejamos de que tenemos muchos pacientes con diabetes. Calcúlenle que de esos que vienen a mi consulta debo de tener otra mitad que no tienen diagnóstico, y que probablemente vengan a mi consultorio. Entonces quizás ese adolescente que su mamá tiene diabetes y que de repente lo lleva a consulta porque se fracturó, ya que los adolescentes no van a consulta, ¿no? Pero que se fracturó y vemos un adolescente con un índice de masa corporal elevado, con obesidad, que probablemente tenga cantosis nigricans, pero le atendemos el esguince o la fractura y no estamos identificando los factores de riesgo que ya tiene. Ese adolescente tiene resistencia a la insulina, muy probablemente tenga intolerancia a la glucosa, ¿sí? Alteración de la glucosa en ayunas o quizás ya tenga diabetes y tú lo dejamos ir. Ese es una oportunidad perdida. Entonces esa es mi invitación. Veamos a los pacientes, a todos los pacientes, no únicamente por el síntoma por el que acuden. Abramos, ¿sí? Estos ojos más allá, ¿sí? De lo que el paciente nos dice. Y vamos mucho ahorita retomando con lo que mencionaba Lupita. Decía Lupita, tenemos esta sesión y al final es cuando me dicen, oye, pero fíjate que, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que ya dimos la receta, se la entregamos y nos dicen, doctora, es que se me olvidó decirle que, y era lo que realmente le importaba al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener muy buen rapport con nuestro paciente. Ser médico familiar no es nada fácil. Es una especialidad de gran complejidad. Entonces, la comunicación y esa relación médico-paciente, creo que eso nos va a permitir para ser mejores médicos y estar en condiciones de identificar estos pacientes que no están diagnosticados. Ay, Dios mío, ¿qué dice aquí? Bueno, les decía que va a pasar en 20 años más. Pues, ¿qué creen? Miren, 1 de cada 10 adultos para el 2040 va a tener diabetes. ¿Ok? Y luego, la otra cifra que nos dan es que 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajo ingreso. Fíjense nada más. Entonces, aquí estamos, miren, todos los pobres y miren el pedacito de ricos. Esto no es justo. Las pulgas se le cargan al perro más flaco. Entonces, somos un país, a lo mejor no en pobreza extrema, pero sí realmente, sí tenemos unas zonas de pobreza extrema. Pobreza extrema y paradójicamente con mucha diabetes y con mucha obesidad. Entonces, pues el panorama no pinta nada bueno, ¿no? Y cada 6 segundos se muere una persona por diabetes. De tal manera que hay, ¿cuántos? 5 millones de muertes. Muy bien. Un poquitito más, por si no nos ha quedado claro. Este es el top 10. Aquí está el top 10 de los países con mayor cantidad de millones de personas con diabetes. Y miren, ¿en qué lugar estamos? En el 6º lugar. Obviamente que China, pues casi tiene 100 millones con diabetes. China e India se llevan las palmas. Después Estados Unidos, Brasil, Rusia y está México con 8.7 millones. Esto fue para el 2013. Bueno, ya es lo último de epidemiología, es por si no nos había quedado claro que es un problema mundial. Pero vamos viendo qué pasa en nuestro país, cómo ha crecido la diabetes. Fíjense, hasta antes del año 2000
Sí había obviamente estudios de prevalencia sobre enfermedades crónicas, incluida la diabetes, pero no se hacían encuestas nacionales. Entonces, en el año 2000, cuando el doctor Julio Frenk fue secretario de Salud, se empezaron a realizar la primera encuesta de salud y nutrición en el 2000, encuesta nacional de salud, así se llamó, del año 2000. Allí hubo una prevalencia de diabetes de 7.5. Estas encuestas se planearon hacer cada 6 años. En el Salud 2006 hubo un 7%. No sé qué fue lo que pasó, si estábamos aquí en 6 años, que hayamos bajado 5%. ¿De qué manera podemos disminuir las prevalencias de una enfermedad? Pues de que realmente estemos haciendo algo maravilloso y que los números de casos nuevos disminuyan. Esa es una manera. ¿Hicimos algo maravilloso en el año 2000? No creo. ¿Qué otra manera hay? Que se mueran. Porque la prevalencia es la cantidad, es el número de personas, en este caso si es de diabetes, con diabetes que viven en un periodo de tiempo determinado. Entonces, si se mueren muchos, pues disminuimos la prevalencia. No lo sé. No, ¿por qué se da esta disminución? Ay, perdón. Créanme que me puse a hacer una investigación y no sé por qué. Luego, para el Salud 2012, miren, fíjense cómo dimos un brinco, ¿no? A 9.2% de prevalencia. Eso implica muchos miles de personas. Estas encuestas se hacen cada 6 años. ¿Y qué creen que hicieron los del Salud? Dijeron, no, vamos a esperar hasta el 2018. Entonces ya hay una encuesta en Salud 2016 que se llama MC, quise ir a medio camino. Entonces se hicieron cortes en el 2000, me parece que fue en el 2014, en el 15 y en el 16 estaban publicando los resultados, ¿ok? Entonces se llama en Salud MC, que es medio camino 2016, pero miren aquí, sí estamos haciendo algo diferente. Yo espero que no sea porque se siguen muriendo muchos pacientes, pero miren aquí, está en 9.2, incrementamos 0.2. ¿En cuántos años? En 4 años. Entonces, algo empezamos a hacer diferente. Si ustedes se fijan, hay campañas, ¿no? A nivel masivo, la Secretaría de Salud empezó a hacer muchos spots, pero no únicamente eso. Hubo cambios en la legislación, por ejemplo, lo que se hizo con las tienditas en las escuelas, ¿no? Siguen vendiendo papitas, pero ¿qué pasó? Disminuyeron el tamaño de la porción. Sí saben eso, ¿verdad? Ya no venden esas papitas grandotas, venden unas papitas más pequeñas. Ahora, habría que ver allí la cantidad de sodio que tienen, ¿sí? Porque nuestros niños tienen una ingesta de sodio muy por arriba de lo permitido. Fíjense que comen, todo es con chamoy, todo es con chile. Somos el país del chile y el limón. Y luego aquí en Mexicali la comida china con esa salsa de soya que no ayuda nada, ¿no? Con el sodio, ¿no? Entonces, cuestionémonos también esa carga de sodio. Bueno, entonces ante este panorama tan tremendo, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Eso era lo que nos preguntamos ahí en la Michicity, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, no podemos trabajar solos. La solución no es única, hay muchas estrategias, pero algo que sí nos queda claro es que tiene que ser con un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Entonces empezamos a buscar, empezamos a platicar con otras instituciones, ¿sí? Para ver qué es lo que podíamos hacer. Entonces, hicimos alianzas estratégicas con instituciones tanto nacionales como internacionales. Una disculpa, aquí andaba buscando una diapositiva que estuviera en español, perdón, pero ya no me dio tiempo de cambiarla, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros, el Seguro Social, ¿sí? Y nos asociamos, primero empezamos a platicar con la Universidad Autónoma de Baja California. De hecho, la Universidad Autónoma de Baja California fue quien convocó qué es lo que podíamos hacer para manejar a los pacientes con diabetes mellitus. Esta es una institución que es una organización no gubernamental, las Fronteras Unidas Pro Salud. Ellos trabajan con la población abierta
y tienen un grupo de promotoras de salud que acuden a la comunidad, muy interesante, con ellas también trabajamos. Una ONG que se llama Fundación Internacional para la Comunidad, para conseguir fondos. Yusacel, porque bueno, ahorita vamos a ver cómo hay un componente tecnológico en donde requeríamos de tiempo aire, de celulares, etcétera. Entonces Yusacel participó con donaciones en especie. Qualcomm, que es una mega empresa internacional también de las telecomunicaciones. Qualcomm fue el que proporcionó el dinero para que se hiciera este protocolo. ¿Y quién me falta? Esta organización no gubernamental, la International Community Foundation, es una organización no gubernamental y esta organización fue la encargada de buscar pues los apoyos económicos para la realización del protocolo. Entonces, ¿qué veíamos cuando nos reuníamos? Pues que como solución deberíamos de adaptar intervenciones de mejora para el control de la diabetes mellitus, aumentando el apego a las recomendaciones, que ya sabemos que no es nada fácil, ya nos los han dicho muchas personas que estuvieron aquí. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, nada más como antecedente un poquitito les platico. En la ciudad de San Diego hay un instituto que se llama, se me olvidó, el Instituto Whittier. Este Instituto Whittier está en La Joya, California, es un instituto especializado en diabetes. Entonces el Instituto Whittier le encargaron a ver qué podían hacer con los pacientes con diabetes mellitus indocumentados que no tenían un seguro, porque le costaba mucho el condado de San Diego las urgencias, porque las urgencias pues no se las puedes negar la atención, ¿verdad? Entonces le dijeron, pues ahí te va una lanita, entonces le dieron unos poquitos miles de dólares, que no son poquitos, para nosotros no son poquitos, pero para ellos era una nada. Entonces el Instituto Whittier dijo, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Pues no me alcanza para nada, no tienen médico, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces estuvieron pensando y dijeron, pues la situación es capacitarlos y hacer alianzas con los centros comunitarios de localidades ahí en San Diego para que allí los atiendan, que es como a través de una situación así de un pago, una cuota mínima, y todo esto centrado en la capacitación para el conocimiento sobre su enfermedad. Entonces no pueden pagar a médico, no pueden pagar a enfermera para que los capacitaran. Entonces lo que hicieron fue que capacitaron a los mismos familiares de las personas con diabetes, los capacitaron para que fuesen promotoras en la educación para diabetes y desarrollaron todo un protocolo que de hecho tienen un derecho de marca, ¿no? un derecho de autor, que es el protocolo de diabetes entre amigos. Y les funcionó muy bien, salió publicado su experiencia en Diabetes Care y pues con muy buenos resultados para el control, sobre todo el control glucémico de las personas con diabetes. Entonces, conociendo esto, entonces veíamos la posibilidad de adaptar ese modelo aquí a Tijuana, pero una modalidad diferente, porque nosotros sí tenemos médicos en el Seguro Social. Y el paciente cuenta con medicamentos y cuenta con laboratorio y teníamos enfermeras. Entonces modificamos sustancialmente el modelo que se hizo en San Diego y lo adaptamos aquí. Entonces como teníamos pues a este gigante de las telecomunicaciones, querían que también decían, oye, ¿por qué no se hace algo digital? Oye, de veras, ¿no? Entonces pues incluimos también algunos aspectos de tecnología. Entonces se produce este modelo Dulce Wireless Tijuana, que es un modelo multidisciplinario para el tratamiento de los pacientes con diabetes, que incluye médicos, enfermeras y promotoras de salud. Nosotros, el Seguro Social, no tenemos promotoras de salud, pero sí las tenía Fronteras Unidas por Salud, que ellos cooperaron con esa aportación. A esas promotoras las capacitó el Instituto Whittier. Es un modelo que está centrado en el paciente, es un modelo educativo, pero aquí está lo interesante, que no es únicamente la educación al paciente. Si nosotros no reconocemos la necesidad de capacitarnos al personal de salud, entonces todo va a fracasar.
La capacitación es el arma más poderosa, la educación. Entonces, capacitamos también a médicos y enfermeras. Utilizamos herramientas móviles 3G y pues también hubo una alianza multisectorial, local y binacional. Entonces, ¿qué tiene de novedoso este modelo? Pues porque se han hecho muchas cosas. Entonces cuando hablamos de hacer innovación en algo, pues también como que la palabra ya como que está como muy manoseada, ¿no? Ay, es que es muy innovador, es muy no sé qué, ¿no? Y realmente es nada más ponerle otro nombre a las cosas. Entonces nosotros sí estábamos claros que tenemos que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes, ¿no? Como lo dijo por allí un científico muy importante. Entonces, los aspectos novedosos es que es un equipo multidisciplinar para el cuidado clínico. Esto no es novedoso, pero lo que es novedoso para nuestra institución es que incluya enfermeras especialistas en diabetes. El Seguro Social, y es crítica constructiva, creo que ha desaprovechado este personal muy capacitado, ¿sí? para abordar también a los pacientes, sobre todo en la parte educativa. También utilizamos promotoras de salud interinstitucionales como capacitadoras de pacientes con enfermedades crónicas. Otra situación es que no nos esperamos a que los pacientes llegaran a la unidad, porque una de las barreras para que el paciente no vaya a diabetes es el traslado. No sé aquí cómo sea en Mexicali, pero en Tijuana el traslado es carísimo y tenemos un sistema de transporte espantoso. Bueno, ahora con el CID creo que mejoramos un poquitito, ¿sí? Pero todavía falta llegar a muchas comunidades. Entonces mucha gente dice, ¿sabes qué? No alcanzo a llegar. Entonces lo que hicimos fue hacer alianzas estratégicas con pequeñas bibliotecas de las comunidades para que nos prestaran aulas, para que allí se dieran las clases y capacitáramos a los pacientes. Utilizamos herramientas móviles para personal de salud y también para los pacientes. Entonces, como queríamos pasar esto a través de una metodología, estandarizar un procedimiento para que estos resultados se pudiesen replicar, se realizó un protocolo de investigación. Este es el nombre, ¿no? La evaluación del impacto del modelo Proyecto Dulce con tecnología inalámbrica en pacientes con diabetes mellitus en una unidad de medicina familiar del norte de México. El objetivo pues era evaluar cuál era el impacto, ¿no?, de este modelo en los pacientes con diabetes de la unidad. En cuanto al diseño del estudio, pues fue un ensayo clínico aleatorizado, se hizo en la OMF 27, la población pues obviamente eran pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la unidad. El periodo de realización nos llevó mucho tiempo, de noviembre del 2012 a abril del 2014. Obviamente que este protocolo lo tuvimos que registrar ante la Comisión Nacional de Investigación Científica en México, y después de muchos, bueno, estuvo muy arduo el proceso y cambian y modifican y bueno, finalmente nos dieron la autorización. El muestreo fue probabilístico a través de una autorización simple. ¿A quiénes incluimos? Pues a pacientes, en primer lugar, que tuvieran diabetes mellitus, que no fueran usuarios de insulina. Nosotros inicialmente habíamos puesto que con insulina también, pero de México nos dijeron que quizás era una variable que podía alterar los resultados, ¿no?, como a beneficio de nosotros. Entonces dijeron que todos sean igualitos, ¿no? Una situación es que tuvieran capacidad de movilización, no era por eliminar pacientes, sino que simple y sencillamente, dada la naturaleza del estudio, tenían que ir a clases, pues sí tenían que tener esta capacidad de movilización y pues tenían que saber leer y escribir para lo que requeríamos, ¿no? A quienes no incluimos, pues a pacientes que tuvieran complicaciones crónicas muy severas. Muy severas me refiero a pacientes pues por ejemplo con una retinopatía muy avanzada, ¿no?, que realmente le va a costar trabajo. ¿Qué tal que le tocara la aleatorización en el grupo con tecnología y pues no iba a poder realizar lo que se le solicitaba, ¿no? A quienes eliminamos, los criterios de eliminación fueron pacientes que faltaran a más del 20% de sus citas médicas o quienes no se realizaran exámenes de laboratorio. Hicimos 3 mediciones, una basal, una al 4.er mes y otra a los 10 meses.
La del cuarto mes fue nada más para perfiles bioquímicos. La inicial y la final fue para criterios bioquímicos, pero también para hicimos otras pruebas para ver cómo se incrementaba el conocimiento sobre diabetes pre y post intervención, cómo estaba la calidad de vida antes y post intervención, y ¿qué me falta? Calidad de vida. Esas fueron las principales variables de estudio. Entonces aquí está el diseño. Entonces es un diseño, tiene 3 brazos. Tuvimos un grupo control. El grupo control eran pacientes con diabetes que iban a su control a la unidad. Y déjenme decirles que a lo largo de estos 2 años que estamos en el proyecto, se empieza a trabajar diabetes en nuestra unidad. Ay, me quedan 10 minutos, perdón. No, es que me puse yo tiempo, porque si no luego me voy, ¿sí? Entonces le dije, me voy a poner una alarma 10 minutos antes para no abusar de ustedes. Entonces me alcanza perfectamente el tiempo. Entonces, pues que se abre diabetes y nos quedamos, wow, se abrió diabetes. Entonces diabetes, pues todos ustedes saben en qué consiste, es en educar al paciente. Entonces era una variable de confusión, ¿sí?, que iba a afectar nuestros resultados. Pero dijimos, éticamente no les podemos decir no vayan a diabetes a los del grupo control, eso no se vale, ¿sí? Entonces dijimos, van a diabetes, vayan, porque ya ahora sí es parte del tratamiento estándar de la unidad, ¿ok? Los aspectos éticos es muy importante que se cumplan, aun cuando sepamos que quizás las diferencias entre grupos no sean tantas, pero éticamente no le podemos decir a alguien que privarlo de algo que es tan importante como la educación en salud. Ok, entonces fueron 100 pacientes, fueron 300 pacientes, se asignaron 100 pacientes a cada grupo. Este fue el grupo control. Otro grupo fue el de Proyecto Dulce, con 100 pacientes. ¿En qué consistía estos 2 grupos fueron los de intervención, ¿ok? El de Proyecto Dulce con 100 pacientes, ¿en qué consistió? Pues había una intervención con un componente clínico. Allí eran atendidos por la enfermera para educación, pero una educación individualizada. Casi todos los pacientes entraron a esquema de insulina, entonces la enfermera era, a ver, siéntate, te enseño a cargar la insulina en la jeringa, te enseño a utilizar te enseño o sea, era un trato personalizado, ¿no? También había educación hacia nutrición, para hacer ejercicio, en fin, todo lo que conlleva educación al paciente con diabetes. Entonces este componente clínico multidisciplinario. Los médicos que veían estos pacientes fueron médicos que estuvieron capacitados por el Instituto Wirio, y este componente educativo comunitario que ya sea se ofertaban clases en la unidad, pero también en la comunidad, y esas clases eran dadas por las promotoras de salud. Okay. El tercer grupo, que es Proyecto Dulce más tecnología, entonces tiene la misma, el componente clínico multidisciplinario y el componente educativo comunitario, pero aparte se añadieron aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿en qué consistió esta tecnología? Entonces nada más les digo, se hicieron 3 mediciones, como ya les decía, y se compararon los 3 grupos. Ok, este es el componente de tecnología. Entonces aquí tenemos, esta es la promotora le dimos una netbook, le tenía su glucómetro y su teléfono celular, y estaba conectado a través de una base, ¿sí? Conectada a través, acá está, una base madre, ¿no? El paciente le otorgamos glucómetro, teléfono celular, tiras reactivas, y estaba, pues mandaba, también le mandábamos mensajes al paciente, de mensajes, de que, ¿sabes qué? No se te olvide tu cita para el laboratorio, tienes mañana cita con tu médico. Les mandábamos también un cuestionario con 5 preguntitas, nada más era como un recordatorio, ¿no? ¿Cuántas tortillas te comiste hoy? ¿Te tomaste tus medicamentos? ¿Saliste a caminar? ¿No? Y nos la tenía que contestar y nos la mandaban por celular, ¿sí? Entonces eso llegaba a una base de datos, ¿sí? A un servidor,
y allí, y también nos tenía que mandar su glucometría, ¿sí? Y si la glucometría salía alterada, entonces el servidor le enviaba mensajes, ya sea que estuviera elevada o estaba disminuida la glucemia, y le decía que era lo que tenía que hacer. Obviamente la hipoglicemia hay que cuidarla mucho, entonces con la hipoglicemia, ¿sabes qué? Puedes comer esto y vete inmediatamente al hospital, ¿verdad? Ok, y aquí está el personal médico y la enfermera que tenía su netbook, también tenía teléfono celular, y bueno, están los diferentes servidores. A través de la glucometría nos prestó la compañía que nos otorgó las tiras, nos permitió usar su espacio, ¿no? Su nube, y entonces el paciente en su glucómetro podía ver cómo estuvo su glucometría en el último mes, cómo estuvo en la última semana, cómo estuvo el día de hoy, ¿sí? Entonces tenía resúmenes muy interesantes. Okay. Entonces el análisis estadístico, así pues hicimos estadística descriptiva y estadística inferencial con ANOVA de una vía para comparar los tres grupos. Los resultados, perdón, esta diapositiva la quise poner no porque se las voy a leer ni mucho menos, pero aquí comparábamos los tres grupos, aquí están los tres grupos, y comparábamos en cuanto a la edad, en cuanto al género, en cuanto a nivel educativo, estado civil, si tenían o no tenían hipertensión, y la cantidad de hospitalizaciones. Y en este sentido, los grupos, sí, todo fue una P mayor de 0.05, o sea que no había diferencia significativa entre los grupos al inicio de la intervención. Esta parte es muy importante, o sea, los tres estaban iguales, igual de descontrolados, como vamos a ver, ¿ok? En lo que sí hubo un poquitito de diferencia fue, por aquí hubo un grupo en que tenía un poquito más de hombres, ¿ok? Eso fue lo único. Ok, entonces me voy a ir con la parte más importante, que fue la hemoglobina glucosilada. Entonces miren, la línea azul es el grupo control, la roja es el proyecto dulce, y la verde es el proyecto dulce más tecnología, ¿ok? Miren, aquí está la basal, ¿ok? En la basal los pacientes estaban, prácticamente los tres grupos estaban igual. Al cuarto mes, hacemos la primera medición, el grupo control había bajado más de un punto porcentual de hemoglobina glucosilada. ¿Se acuerdan que les dije que había empezado diabetims? Para que vean que diabetims sí funciona. ¿Ok? Miren, al cuarto mes, un punto porcentual. ¿Saben lo que significa eso? Cada punto porcentual de disminución de hemoglobina glucosilada, lo que disminuye las complicaciones crónicas. Pero miren, proyecto dulce, nada más la pura educación bajó 3 puntos porcentuales al cuarto mes. Pero miren, con tecnología bajó 3.6. Entonces déjenme decirles que toda la fase educativa y tecnología fue en estos 2 meses. Aquí fue el periodo de intervención. ¿Por qué? Pues no nos ajustaba el dinero para prolongarlo más tiempo. Por eso nada más. ¿Ok? Entonces aquí fue la intervención, y aquí estamos haciendo esta primera medición. Pero aquí hay algo que se llama periodo de luna de miel, ¿no? Ay, sí, tengo mi glucómetro. O a lo mejor no estoy en el grupo de tecnología, pero ay, voy a mis clases. Pero hasta el grupo control se siente observado. Me están tomando análisis más frecuentemente, ¿no? Sí, me siento observado, por lo tanto también quiero estar bien, o a lo mejor estoy yendo a diabetims. Aquí hay un periodo de luna de miel. Aquí las situaciones hay que ver qué pasa a largo plazo. Entonces, por eso hacemos una medición a los 10 meses. Y entonces, ¿qué vemos? Que el grupo control, miren, todavía bajó a 1.5. Bajó 1.5 de hemoglobina glucosilada. Y aquí ya el proyecto dulce, que es educativo, y la tecnología tendieron a juntarse y se estabilizaron para disminuir 3 puntos porcentuales ambos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la tecnología? Hay que seguir investigando, ¿no? Entonces, también, rapidito, también medimos estilos de vida, calidad de vida y conocimiento sobre diabetes, y si hubo diferencia en las medidas basal y a los 10 meses en las otras 3 variables. Entonces, como conclusión, pues el modelo Proyecto Dulce resultó con y sin tecnología inalámbrica, fue efectivo para reducir la hemoglobina glucosilada, incrementar calidad de vida,
conocimientos sobre diabetes y mejorar estilos de vida. Y la atención clínico, educativa y tecnología inalámbrica representa un modelo efectivo para el control de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 al compararlo con el tratamiento estándar. Bueno, pues eso es lo que les tengo que compartir. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora por compartirnos su experiencia. Ojalá que nosotros también podamos tener algún estudio cómo poder tener estas herramientas. Vamos a dar un espacio para preguntas. Hola, buenas tardes. De los 300 pacientes en total, ¿cuántos de ellos acudieron al grupo de diabetes? Ninguno. ¿Fue un criterio de exclusión? No, eso lo subrayé mucho porque creo que es muy importante. Cuando empieza el protocolo, o sea, hacer un ensayo clínico, teníamos cortes, por decirte algo, los grupos no podían ser más de 15 pacientes para el grupo educativo, realmente para que sea efectivo. Entonces incluíamos pacientes, conformábamos un grupo de 15 y esa era una corte, ¿sí? Y continuábamos así con los que eran de intervención. Con los que fueron de control, pues se les aleatorizó, les tocó control, se fueron y entonces cuando nos dimos cuenta que estaban en diabetes, pues esos siguieron en diabetes. Yo te puedo decir que más del 60% fue a diabetes, de los del grupo control. ¿Y cómo puedo tener la seguridad yo que el resultado del estudio no fue intervenido también por la educación en diabetes? O sea, ¿cómo puedo estar seguro del éxito que tiene este proyecto? Porque ya no eran pacientes vírgenes para medir si tuvo un impacto realmente el proyecto Dulce. Ya quitaron la presentación, pero si me la ponen donde está la hemoglobina glucosilada, mira, a lo mejor no quedó claro mi explicación cuando la di. Precisamente es que ningún paciente, perdón, pero es virgen, en una institución de salud. No, pero para medir un proyecto de intervención, porque esto es, ¿no? Por eso, mira, ningún paciente, a lo que quiero ir es que ningún paciente es virgen para hacer una investigación. Un paciente con diabetes, pues ninguno va a ser, todos de alguna manera ya tuvieron algo de educación, conocen de diabetes, ya Lupita nos decía, todos conocen algo. Precisamente por eso se hace la medición basal. Entonces, miren, la medición basal, todos, no había diferencia significativa, todos estaban igual de descontrolados. La media era como, lo que pasa es que no traje las más diapositivas porque entendía que no había más tiempo, pero la media de hemoglobina glucosilada rondaban como en los 10 de hemoglobina glucosilada, los 3 grupos. Entonces, eso te está diciendo que al inicio de la intervención, los 3 grupos estaban iguales. Y aquí está la otra, mira, a lo mejor no me detuve tanto, mira, aquí está la basal, mira, aquí está, mira, la basal para hemoglobina glucosilada, para el grupo control fue de 10.86, para proyecto Dulce, 11.25 la media, y para proyecto Dulce con tecnología, 11.07. De hecho, los 2 grupos de intervención tenían hemoglobinas glucosiladas más elevadas. Sin embargo, no había diferencias significativas entre el grupo control y los 2 grupos de intervención. Entonces, por eso podemos decir que fue efectiva la intervención. No sé si me expliqué. Es que para mí es difícil entenderlo porque si son pacientes intervenidos en 2 programas, no puedo tener la seguridad que solamente el proyecto Dulce fue el que hizo la diferencia. Ya entendí. No, es que, ojo, es que ya entendí lo que me dices. No, mira, lo que pasa es que el grupo control era el que iba a diabetes. Estos 2 grupos no iban a diabetes. Sí. Por eso yo lo recalqué, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les decía? El grupo control empezó diabetes y ni modo decirles que no vayan. Y precisamente aquí está la prueba de que diabetes sí funciona.
bajaron 1.6 de hemoglobina glucosilada en 10 meses. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Claro que sí. Sacamos el tamaño de la muestra en base a los pacientes, en base a los pacientes con los que se va a tratar, para que con la intervención, ¿cuántos pacientes yo tengo que intervenir para que realmente se empiece a ver diferencia entre los grupos? ¿Sí? Entonces son unas fórmulas que lo calculas y salió. Déjenme decirles aquí, este trabajo es multidisciplinario, yo sola no lo hice. Aquí hay investigadores de UABC y específicamente el doctor Rufino Menchaca, fue quien se encargó de ¿sí lo conocen? ¿No? Bueno. El doctor Rufino Menchaca fue el que se encargó de este análisis estadístico. Entonces, de hecho, lo que necesitábamos, el tamaño de muestra para cada grupo eran 80 pacientes. Nos fuimos 100 para tener un colchoncito, porque si teníamos pérdida de más del 20% de esos cantidad de pacientes que necesitábamos tratar, no hubiera sido significativo nuestros resultados. ¿Okay? Era 80 cada grupo lo que necesitábamos y nos fuimos así, todavía un poquito más arriba. Quería comentar, lo que nos deja claro esto que está presentando la doctora es que la educación en el paciente diabético tiene un impacto en la disminución de la hemoglobina glucosilada. No quiere decir que tiene un impacto en el control de la diabetes, porque hablar del control de diabetes, acuérdense que son 11 parámetros los que tenemos que considerar para poder decir que el paciente está verdaderamente controlado. Entonces, la intervención que hicieron, la educación en el paciente diabético, tiene una disminución importante y significativa en la hemoglobina glucosilada, mas no estamos hablando de control de diabético. De control metabólico. No, de eso no. Entonces, a lo mejor esa parte no le quedaba claro al doctor, pero sí dice, el paciente que se educó y que fue al programa de Diabetims tuvo una disminución en la hemoglobina glucosilada. El paciente del proyecto Dulce tuvo un impacto sobre la hemoglobina glucosilada por abajo de 3. Entonces, obviamente es significativo, pero no quiere decir que el paciente diabético tuvo un control metabólico ahí. No estaba hablando del control metabólico. Ese era el comentario que quería hacer. Muy bien, yo creo que sí, muy pertinente tu comentario. Efectivamente, una cosa es control metabólico. Había muchos resultados, que sí hubo un impacto en la mejoría del control metabólico, no en el 100%, porque se disminuyeron cifras de TA, disminuyeron un poquito colesterol, y fracciones de colesterol también mejoraron, pero no alcanzaron a ser significativas. Es que eran muchísimos resultados, ¿no? Sin embargo, considerando que la glucotoxicidad es la que nos lleva a las complicaciones crónicas, tenemos que empezar por algún lado, ¿sí? Entonces, el hecho de empezar con un control glucémico es empoderar al paciente. Y regreso con lo que mencionaba Lupita. Tenemos que cortar con esta situación del paternalismo como médicos. La responsabilidad del control de la diabetes es del paciente, pero entonces tenemos que empoderar al paciente. Y ustedes han visto la carita de un paciente cuando le dicen, lo felicito porque tenía 11 hemoglobina glucosilada y ahora trae 10.5, no lo felicitan, lo tienen que felicitar, porque por eso el paciente se frustra. No querramos que en 6 meses esté euglucémico o en control. Entonces, todo en la medida de considerar un tiempo pertinente, ¿sí? Porque si no vamos a frustrar al paciente y esos pequeños esfuerzos los estamos pisando y no estamos empoderando. Lo que yo pienso que eso es lo que tenemos que trabajar. En la medida que el paciente se empodere y que nosotros conozcamos más sobre estos aspectos, en esa medida van a estar mejor controlados. La última pregunta, yo creo. ¿Este estudio de investigación tiene validez externa? Por supuesto que sí, lo pueden reproducir cuando gusten. De hecho, no puse, salió publicado en la revista Diabetes International, Diabetes Therapeutics and Technology. Salió publicado en el 2013, es una revista que tiene un alto impacto.
y sí se puede ser reproducible, claro que sí. ¿Se está llevando a cabo en el hospital? Ahorita estamos pasando a una siguiente fase, seguimos con lo tecnológico, estamos haciendo una aplicación para teléfono, ya prácticamente está terminada. Lo más interesante de esto es que va a ser sin fines de lucro, la cual la vamos a poner para abierta, un open access, en donde todo el personal de salud y los pacientes con diabetes la van a poder utilizar. Ahí dentro del instituto. Dentro y fuera del instituto. Así es que si ustedes están interesados, nos podemos poner de acuerdo y claro que sí, lo podemos trabajar. Entonces. No. Esto es una situación que estamos ahorita trabajando, todavía no cerramos. ¿Okay? Entonces, estamos trabajando una aplicación, estamos en proceso. ¿Sí? Para desarrollar una aplicación para celular. ¿No? No sé. Es que como ya no me dijiste nada, ya no entendí. Muchas gracias, doctora. Agradecemos al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar Musical y San Luis Río Colorado. Otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Mariana Santos Campos por su valiosa participación en la conferencia magistral Educación, Tecnología para el Control de la Diabetes, Proyecto Wireless Tijuana. Muchas gracias.